Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nos da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes y sobre todo pues poder recibir el día de hoy a Anne como conferencista de este día con el tema discriminación y violencia de género en el espacio público. Anne, muchas gracias por haber aceptado. Les voy a leer muy brevemente la charla, la semblanza, perdón, de Anne, para que más o menos tengan idea de por dónde y por qué nos va a hablar de lo que nos va a hablar, ¿no? Anne y eso que practique Anne, Que no, ya. es doctora en creación y teorías de la cultura por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en arquitectura con la especialidad en vivienda por la Universidad Tecnológica de Helsinki, Finlandia, y profesora jubilada del Departamento de Arquitectura de la UTLAP. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 1 y su trabajo de investigación se enfoca en el estudio del desarrollo de las ciudades desde la óptica de las comunidades que las habitan, especialmente considerando el género, la arquitectura y el espacio habitable. Ha participado en proyectos de investigación como el reposicionamiento nacional y global de ciudades mexicanas ante problemas transnacionales, energía, medio ambiente, migración, seguridad ciudadana y cultura, y epistemologías más allá del texto. Anne tiene varias publicaciones que tienen que ver también con territorios indígenas, Cholula, y para nosotras el día de hoy, Anne, tenerte de verdad es un placer porque, bueno, tu trabajo es muy importante, sobre todo para entender también nuestra experiencia como personas en las ciudades, ¿no? Y creo que el contenido de lo que nos vas a compartir hoy también nos puede alertar, ¿no? De ciertas formas de relacionarnos en el espacio público y poder ubicar también a veces los peligros donde suelen estar y que a veces están más cerca de lo que creemos, ¿no? Te agradecemos de verdad muchísimo, Anne, habernos ayudado el día de hoy, que tuvimos que hacer como un enroque, pero afortunadamente habíamos hablado antes y sabía que tenías interés en colaborar y bueno, es una fortuna de verdad tenerte porque sabes que además te queremos y te admiramos mucho. Entonces, pues bienvenida, Anne, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y compartir este tema que es obviamente algo que a mí me interesa, me inquieta mucho también, que es justamente la relación entre el género, especialmente obviamente la mujer, la ciudad, el espacio público. Y bueno, voy a empezar compartiendo este, acá. Sí se ve, ¿verdad? A ver, quiero Sí. nada más hacerlo grande. Ahí está. Ok, muy bien. Em, bueno, antes de empezar a presentar, quisiera nada más comentar que he dividido esa presentación en tres partes. Eh, Primero, quisiera nada más abordar un poquitito algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado, con la historia. Primero, porque lo que a mí me interesa particularmente es pensar en el tiempo, en la historia, como un tejido, eh, no una estructura lineal, sino que tiene muchísimas trayectorias, diferentes velocidades, etcétera, etcétera, y especialmente en cuestiones de género, porque no es lo mismo la historia o el tiempo para hombres como para mujeres o para inclusive para gente homosexual, etcétera. Vaya, hay un tejido diferente en la historia y entonces hay tiempos que han sido muy favorables para unos y el mismo momento no lo ha sido tanto para otros y muchas veces la historia que nosotros conocemos pues es de los más fuertes, ¿verdad? Y no considera las otras historias allá. Entonces, estas como historias paralelas, como yo les llamo tejido de historias, es algo que me interesa. Entonces, quisiera de ahí
simplemente primero presentar unos cuantos momentitos que creo que son interesantes, simplemente como antecedente. En la segunda parte, pues entonces ya voy a abordar algunas cosas brevemente también de teoría, que pues posiblemente inclusive ya muchos de ustedes han leído o conocen de esto, pero quisiera también retomar algunas cosas que posteriormente creo que se van reflejados en la tercera parte, que es mi caso, que es concretamente la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala y la violencia y la discriminación concreta en ese espacio público, que es información basado en la investigación que he estado realizando desde el año 2017 en adelante, registrando pues eso, violencia en el espacio público. Entonces, con esa introducción, pues quiero empezar. Y vamos con la historia, entonces. Bueno, seguramente estas son cosas que ven aquí que ya saben muy bien. Aquí hay un punto importante que quiero tocar, que tiene que ver la cultura ilustrada, vamos a llamarle así, porque muchas veces, o bueno, generalmente para nosotros lo que es la ilustración a partir de lo que es el Renacimiento, especialmente se presenta, pues eso, como tiempo de luces. Y aquí es donde empezamos a observar justamente la diferencia entre la posición de la mujer y del hombre en una sociedad en general. Quiere decir de que, y muy curiosamente, había lugares, situaciones en la Edad Media que, por ejemplo, que nosotros conceptualizamos como esa era oscura, donde en la realidad la mujer podía tener más derechos que lo tenía a partir del Renacimiento. Tenía, por ejemplo, en los Países Bajos específicamente, tenía, por ejemplo, derecho de heredar, tenía derecho de pues, tener posiciones, una sostenibilidad económica, etcétera, etcétera, independiente, lo podía hacer. Mientras, a partir de la Ilustración de Renacimiento, la mujer, digamos, está atrapado en una posición como de un ser pasivo, está objetivado, se le quita de cierta forma su capacidad de pensamiento, etcétera, porque se lo relacionan con la naturaleza, con el caos, con lo irracional, o inclusive, ya saben, con lo demónico, etcétera. Entonces, la ilustración no fue tan ilustrada para las mujeres. Esa es la primera. De ahí viene la otra, ¿no? Claro, la masculinidad como veraz y racional, sí, porque las mujeres eran, bueno, consideradas totalmente irracionales, etcétera. Ese quiere decir, obviamente, de que, por ejemplo, lo que se entendía con lo femenino o con la mujer en un espacio público, en la ciudad en general, pues se consideraba como algo peligroso, era una feminidad o una sensualidad peligrosa si estaba suelta en el espacio público sin vigilancia, le hacía daño al hombre, obviamente, ¿no? Además, como era caótica y no tenía intelecto, pues más allá. El espacio femenino, ahí está, bueno, ahí está lo histérico, semiótico, etcétera. Quiere decir que tenía que ser controlada y más aún entonces tenía que estar controlado por un espacio. Ahora, lo que es muy importante entender también en este momento de que justamente del Renacimiento para adelante, las ciudades se desarrollan como instrumentos de control en general, control social, control, bueno, más que nada social, y la forma de la ciudad y la forma del espacio está hecho teniendo en mente eso. Quiere decir que también tenía fuertemente una intención política atrás, lo que es la forma del espacio, la forma de la ciudad, etcétera.
surgen las ciudades modelo, hay catálogos de ciudades, y las ciudades pues se hacían casi como la ropa, vaya, con un molde para diferentes tipos de situaciones de gobernanza, de política económica, etcétera, etcétera. Y ese es especialmente algo que, por ejemplo, lo vemos mucho en América Latina, en México, por ejemplo, y si vemos las ciudades coloniales y sus espacios, son espléndidos instrumentos de control de la población, sociorraciales, por supuesto, pero también socioeconómicos. Están hechos para hacer eso. Y ese, de cierta forma, siguen siendo, claro, se van renovando en sus estrategias, pero siguen siendo eso. Ok, bueno. Entonces ahí está ya la ciudad como instrumento de dominación y control para diferentes finalidades, como estoy mencionando ahí. Bueno, esfera pública, esfera privada, por supuesto. Esfera pública, el espacio público, se considera como aquel espacio que va a albergar todo tipo de actividad intelectual importante, sea cultura, política, económica, el diálogo, etcétera, etcétera. Y el espacio privado, entonces, está considerado como aquel espacio de una intelectualidad obtusa, más bien aquel donde no puede suceder nada relevante o significativo en cuestiones intelectuales, de pensamiento, etcétera, etcétera. Que bueno, ese es un punto aparte, pero nada más podríamos decir que yo siempre les he preguntado a los alumnos, por ejemplo, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el espacio que desde su nacimiento más aprenden de diferentes cosas? Y es, por supuesto, el espacio privado, porque ahí crecemos, ahí nos formamos. Pero bueno, no se consideraba de esta forma. Y después una cosa chistosa que Tobío, por ejemplo, dice que cómo habla de la memoria en el espacio público, como pueden verlo, la próxima vez que salen a la calle, por ejemplo, en el Centro Histórico de Puebla, etcétera, pues un poco verificar este asunto, ¿no? De que, qué nombres le ponen a las calles, a las plazas, a los edificios, etcétera. Y lo que dice Tobío justamente eso, cuando tienen un nombre masculino, es un personaje que realmente ha existido, un rey, un no sé qué, un caballero importante, un político, en héroe de la revolución, etcétera, etcétera, pero es un personaje carne y hueso. Mientras aquellos pocos que sean femeninos en la memoria del espacio público como nombres suelen ser como seres inmateriales, vamos a llamarle así, como menciono ahí, vírgenes o etcétera, etcétera, pero no personajes concretos. Digamos que lo que dice Tobío es justamente eso, en un espacio público, en la memoria, a través de los nombres del espacio público, lo femenino aparece únicamente cuando adquiere ese estatus celestial, pero como personaje carne y hueso, con mucho mayor dificultad, pues aparece en la memoria en cuestiones de nombres, etcétera, etcétera. Sí, hay algunos, por supuesto, pero mayormente no. Bueno, después acerca de la visibilidad femenina, que es importante. Es muy curioso acá que, sin embargo, esas restricciones de la apariencia femenina en el espacio público fue permitido mucho más para mujeres de clases bajas. ¿Por qué? Pues era una necesidad, obviamente, porque pues no podían estar exclusivamente encerradas en sus casas, porque tenían que ir a comprar y tenían que ir a lavar la ropa en el río y tenían que, etcétera, etcétera. Estaban participando por obligación y teniendo presencia en el espacio público, porque no había otra alternativa. Los que lo tenían mucho más difícil, que estaban mucho más restringidos, en este caso, pues eran sí las mujeres de clases privilegiadas,
ya que tenían obviamente el servidumbre que podía salir a la calle, etcétera, etcétera, pero ellas estaban enclaustrados en sus casas, básicamente. Bueno, lo que digo ahí es importante de todas formas, los movimientos, trayectorias, la presencia de estas mujeres de clases populares en el paisaje urbano, pues era parte de la ciudad, siempre ha sido parte de la ciudad, un aspecto importante. Y para eso, a veces me gusta mezclar las cosas un poco perdón, con arte, y me gustan mucho estas dos pinturas del siglo XVI del padre Bruegel, perdón, del padre Bruegel y el hijo también. ¿Y por qué me gustan estos dos pinturas? Porque vemos vida en seguramente una aldea, una pequeña ciudad, en las zonas rurales, y podemos ver justamente esta mezcolanza de hombres y mujeres en una vida cotidiana, jugando, festejando, bailando, etcétera, etcétera. Quiere decir justamente que la presencia de la mujer de las clases populares en el espacio público, de ese tipo de aldeas, ciudades, etcétera, era lo que también era parte natural de la vida y del paisaje urbano. Vaya, sí tenían mucha participación, estaban visibles los cuerpos femeninos en ese tipo de situaciones. Bien. Otra cosa y estos son los asuntos que muchas veces son curiosas, porque muchas veces estamos considerando que lo que es cuestión de la iglesia o de la religión, obviamente muchas veces era una cuestión que restringió la participación de las mujeres o lo bloqueó por completo. En los siglos pasados, la participación de las mujeres en la vida pública, etcétera. Sin embargo, lo que podemos notar es que lo que es la iglesia, eventos religiosos, etcétera, etcétera, siempre les sirvieron a las mujeres como un pretexto para estar presente en el espacio público sin que fueran condenados. Como dice Martínez, para mirar y para ser mirado, y seguramente para platicar y para escuchar, etcétera, etcétera. Quiere decir que de cierta forma, curiosamente, ese contexto de iglesia o de la religión a las mujeres en torno a misas y otros eventos religiosos era como un respiradero, especialmente a aquellos de las clases altas, que les dio una posibilidad de tener mayor presencia en el espacio público. Sí, las mujeres de las clases altas, ya saben, no de ninguna forma podían salir al espacio público sin tener el acompañamiento de un chaperrón, que sea un esposo, padre, hermano, quizá hijo inclusive, justamente porque había que controlar esa sensualidad que era tan peligroso si lo tendríamos suelto en el espacio público. Iba a volver locos a todos los hombres que estaban allá. Ok, bueno, específicamente si empezamos a hablar del siglo XIX, bueno, hay lo que es importante notar esto, que la masculinidad móvil y competitivo y la feminidad cuidadora y doméstica como parte de esto. Vaya, esa restricción o división, o que ya conocemos. Bueno, entonces, de ahí obviamente lo que empieza a generar cuestionamientos, lo que nos interesa, obviamente, es que, bueno, por supuesto, directamente tiene que ver justamente con eso de los derechos a la ciudad o derechos económicos o políticos, etcétera, etcétera. En ese entonces se pensaba que la mujer o sus características que no tenía cerebro para
para pensar en un progreso, para prosperar. La mujer estaba atado a la historia, a la tradición, por eso es que no tenía capacidad de estar proyectando cuestiones innovativas hacia el progreso. Y por eso otra vez estaba obviamente que amarrado a lo privado y no podía estar productiva en el espacio público. Vaya, no tenía esa personalidad móvil y competitiva con que se identificaba la masculinidad, sino que estaba como retrasado, no con una posibilidad a un desarrollo propio. Sin embargo, aquí viene otro punto que me parece interesante tocar, lo saca Rita Felsky en su texto. Quiere decir de que nosotros muchas veces, sí, pues por supuesto que es muy cierto, estamos criticando la nueva sociedad de consumo, de consumismo, por supuesto, sí. Sin embargo, en el siglo XIX, de repente, esa idea de consumo que surge como consecuencia de la revolución industrial empieza a abrir posibilidades de participación para las mujeres en el espacio público. Y aquí Rita Felsky destaca estas dos cosas como puntos importantes. El primero, estos placeres imaginarios de la erótica, que es el primero, y la segunda es la estética del consumo moderno, y es a respecto de estos dos que quisiera entonces presentar un ejemplo de cada. Y hablar de espacios decimonónicos de emancipación y disidencia. Y la primera de esos es, pues como ven ahí, la prostituta, que tiene que ver con lo erótico. Como mencioné anteriormente, se pensaba que la figura o el personaje de la mujer en el espacio público representaba una sensualidad móvil que estaba atrapando a víctimas en el espacio público, vamos a llamarle así. Entonces, cuando aparece prostituta siempre ha habido, no es eso, pero digamos que la figura de la prostituta cambia, porque entonces la prostituta empieza a tener, para empezar, más visibilidad en la calle. Es una mujer que sí está en la calle, está en el espacio público, empieza a romper con la frontera entre el espacio privado y espacio público. Pero como digo también ahí, también entre lo económico, porque es un personaje que obviamente cobrando sus servicios tiene su propia administración económica. Y obviamente viene lo sexual, lo sensual, lo racional, lo irracional, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a ser una figura peligrosamente desconocida. Está en el espacio público, abiertamente expone su sensualidad, abiertamente maneja su propio negocio, ¿verdad? Él tiene en ese sentido su propia independencia, podríamos llamarla así. Claro, hay de todo tipo de cosas allá atrás, pero de todas formas. Y entonces se está marcando una ruptura, como digo ahí, con las jerarquías establecidas. Es una ruptura con las fronteras y con las barreras. Una figura difícil de clasificar. Es una mujer, pero está en el espacio público. Es una mujer que se supone que no podría tener, no podría dominar ni siquiera a su propia vida, porque no tiene esa capacidad intelectual. Sin embargo, lo está haciendo porque está manejando una clientela, está administrando su propia vida y está activo, digamos, manejando su negocio en el espacio público. Un intersticio que de repente es difícil de entender, es difícil de categorizar, es difícil de entender. Pues sí, ese es el primero. Y ese es manejar, de repente rompe
o generas un grado de emancipación y disidencia contra las reglas patriarcales existentes de la sociedad. Después está la segunda, pero para eso quiero enseñarles un video que tengo acá. Vamos a ver, nada más a ver si, ay, paren entonces. Okay. Son horribles. Ay. Bueno, ya saben, no se trata de vender shampoos, pero ya saben cómo son estos siempre. Pero bueno, vamos a tratar de aguantar el anuncio. ¿Sí lo pueden ver todos? ¿Sí? ¿Sí se ve? Yo creo que sí. Aunque no pueden decírmelo. ¿Sí lo ven? ¿Perdón? Perfecto, muchas gracias. Ah, no lo ven. Ok, ok. Vanessa, si nos ¿Sí? compartes en el chat del video, a lo mejor podemos ¿Verlo? proyectarlo. Sí, a ver. Ok, déjame ver. A ver, chat. Aquí está. ¿Y ahora qué le Ahora, hago? ahora déjame ver si yo te puedo ayudar a compartirlo, porque desde hace rato yo no podía, Ajá. pero seguro lo mandaste al chat de todos. Sí. A ver, déjame ver. Esta. A ver, Ajá. voy a intentar yo compartirlo Ok. In the a ver si con 1800s, eso women were podemos prohibited. maniobrar. Ok, perfecto. Así
Me gusta este pequeño video, primero por la cuestión de los baños, ¿verdad? Porque pues obviamente era tan antinatural una mujer en el espacio público que ni siquiera se pensaba que se necesitaba baños públicos para mujeres, ¿verdad? Entonces, simplemente esa pequeña incomodidad habla mucho que no se pensaba que la mujer podía estar en el espacio público. Pero después trae otra cosa que justamente tiene que ver con la cultura de consumo y que le trabaja Leslie Gaines Wiseman, por ejemplo, que es el caso de tienda departamental que aparece aquí. Y como dije, estamos, y es obviamente cierto, que la cultura de consumo, lo vemos hoy, tiene obviamente, es un problema que hay que, bueno, es una situación problemática, por supuesto, que está impregnando a toda nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, como siempre, y como dije, todas las historias tienen como diferentes fibras por allá, y todas las monedas tienen por lo menos dos lados, y hasta eso lo tienen. Porque como se vio un poco en el video y como lo describe Leslie Gaines Wiseman, es que de repente tienda departamental, que es el antecedor de nuestras malls o centros comerciales de hoy, era un paso importante en la emancipación de la mujer en el siglo XIX. Retomando un poco tema del video, que quiero comentar es que en la revolución industrial, lo que, y todos lo saben, lo que generó era una producción masiva de productos que ya estaban más al alcance de mayor cantidad de consumidores. Pero el problema era, como muchos otros en el siglo XIX y relacionados con la revolución industrial, es que no se sabía cómo manejar diferentes cosas. Había que inventar algo que no había existido. Y bueno, entonces inventaban o se desarrollaban las fábricas. Con el desarrollo de las máquinas empieza la producción en masa de las cosas de o productos de consumo, inclusive aquellos que antes habían sido de lujo. Pero ahorita el problema era que había que venderlos. Y pues, ¿cómo los vamos a vender? Y más que nada, ¿para quién los vamos a vender? Porque pues no había un espacio, no había una instancia que estaba diseñado para hacer esto. Había un industrial británico que lamentablemente no me acuerdo nunca su nombre, que se le ocurrió la brillante idea pensar de que, bueno, a ver, ¿dónde tenemos consumidores con capacidad económica, pero que no han sido tomados en cuenta anteriormente como consumidores? Y entonces él dice, ajá, las mujeres que están encerradas en sus casas. Ah, pero tienen un problema, no pueden salir a la calle, están encerrados en las casas, pero quieren ser tratados como princesas y quieren comprar, tienen ganas de comprar lo que estamos produciendo seguramente. Entonces, su siguiente invento es que, bueno, ¿y por qué no vamos a generar un espacio de palacio de consumo, donde vamos a consentir a estas mujeres que vengan a consumir, pero lo hacemos como una súper exagerado castillo de reyes y reinas, etcétera, de tal forma que a las mujeres les encanta, pero a los hombres no tanto. ¿Por qué no queremos que entren los hombres, sino que den el dinero a las mujeres entran y se quedan consumiendo adentro, pero que los hombres se quedan en la calle? Y entonces surge la idea de la tienda departamental. Efectivamente, vaya, las mujeres salen de la casa con sus chaperones, con sus esposos, etcétera. Los esposos los llevan a la puerta de la tienda departamental, pero no quieren entrar. Entran las mujeres. Y como pudimos ver en los videos, estaban diseñados para que las mujeres podían estar ahí todo el día. Y sí, estaban dentro de un edificio, pero ciertamente era como una ciudad en pequeña, era un espacio público comercial, con guarderías, con restaurantes, con cafeterías, con este y otro, etcétera, etcétera.
Y por supuesto, era la primera vez que las mujeres podían reunirse con libertad en ese espacio y podían hablar, platicar, reunirse a platicar. Y entonces empezó esa como deseo de independización y de emancipación dentro de esas tiendas departamentales. Obviamente sucedió en otros lados también, pero ese era un foco importante para eso. Y ese simplemente porque, otra vez eso de que como no, nunca debemos ver el mundo de una manera simplista, sino que ver siempre qué otros tejidos hay. Como en este caso tan criticado, que es cultura de consumo, que pues sí es criticable, obviamente, pero también le dio empujón a la emancipación de la mujer y que la mujer podía tener mayor derecho de salir de su casa a un espacio público de la ciudad. Eh, Bastante importante, ¿verdad? Bueno, uy, vamos a ver. Ok. Bueno, aquí hay una, no sé si conocen a Galerías Lafayette en París, que es uno de los primeros palacios de consumo. Ese es como el patio central, vamos a llamarle así, de Galerías Lafayette. Tiene una cúpula espléndida, vaya, con vitrales, etcétera, etcétera. Eh, si alguna vez están paseando en París, les recomiendo que vayan a verlo, especialmente este espacio central de Galerías Lafayette. Las cosas son carísimas, por supuesto. En esto ya se pueden imaginar nada más lo que les cuesta el mantenimiento de esto, pero ese es uno de los primeros y realmente estando dentro de Galerías Lafayette y este espacio central, empieza uno a percibir esa como idea de hacer cada mujer que entra como esa princesa o reina que de repente es protagonista de su vida y que todo lo que lo rodea en este gran espacio está hecho para consentirla a ella, que ella es el número uno en todo ese espectáculo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a brincar, vamos un poco brinquitos aquí a lo moderno del siglo XX, nada más antes de abordar el caso, nada más teniendo estos antecedentes. Bueno, de las princesas y de las reinas del siglo XIX, pues entonces empezamos con nuestra era moderna, más o menos a partir de 1920 en adelante, y el espacio de la ciudad, en ese contexto modernizador, que mucho fue inspirado en este pensamiento socialista, etcétera, en pensamiento de que había que buscar una democracia, una igualdad económica, política. No se logró tanto de género, pero bueno, está muy bien. Y pensar de que todos estos sueños de princesas y lujos, etcétera, etcétera, tenían que pertenecer a un pasado que era obviamente nada equitativo, etcétera, etcétera. Había que romper con esos modelos como muy bien saben ustedes. Entonces, cuestión de las ciudades, como en arquitectura también, se pensaba de que cuál sería lo ideal para democratizar el espacio. Entonces, se toma como idea Dios prácticamente la idea de la máquina. ¿Por qué la máquina? Bueno, la máquina, pues todas las máquinas son iguales, ¿verdad? Si salen de la fábrica, todos son igualitos, no piensan, no se quejan, sino que simplemente cumplen su función de una manera más o menos perfecta. Bueno, pensaban que perfecta, etcétera. Entonces, la ciudad tenía que ser una máquina. Jalan la idea renacentista de ciudad o espacio público como un espacio que controla, eso sí,
se conserva, pero tiene que funcionar como máquina. Y entonces, ¿para quién o para qué están diseñadas las ciudades? Y lamentablemente les digo que siguen siendo diseñadas muchas veces todavía así, pensando que el usuario principal es el automóvil, el coche. Las ciudades son diseñadas para coches, no para personas. Eh, entonces, en la historia moderna, por supuesto, debemos empezar a pensar que, bueno, ajá, ¿y quién maneja el coche? Imagínense, 1920, 1930, 1940, los automovilistas eran mayormente hombres, no eran mujeres, había pocas mujeres que tenían acceso a un automóvil, lo que quiere decir que ese espacio de la ciudad máquina estaba mucho más ocupado y accesible para los automovilistas hombres que las mujeres, que nuevamente quedaban muy como encerrados, restringidos al pequeño círculo que queda o rumbo que queda alrededor de su vida, de su lugar de vivienda. Entonces, pues, es el automóvil, el uso de automóvil que ha definido el uso del espacio, el espacio público, el uso de la ciudad. Y después hay otra cosa que surge, ya desde antes se refuerza en el siglo XX, es que la ciudad se estructura a través de lo que le llamamos zonificación. Quiere decir de que cada actividad que se imagina tiene su propia zona. Las zonas están separadas, digamos, son como núcleos separados y están conectados a través de circulación motorizada. Los edificios son como objetos dentro de esa estructura. Entonces, lo que sucede, obviamente, ahí es que tenemos, bien sabemos, zonas de vivienda, zona industrial, zona comercial, zona administrativa, etcétera, etcétera. Pero están como bastante monofuncionales cada uno de estos. Y entonces, para poder ir de un lado al otro, conectarse, tener, por ejemplo, agencia económica, tener agencia política dentro de la ciudad, necesitas o de un muy buen sistema de transporte público seguro o que necesitas tu propio automóvil. Si no, te quedas enclaustrados dentro de tu zona monofuncional. Y eso es algo que ha limitado mucho durante la historia, la historia moderna, la participación de las mujeres en la vida económica, política, laboral en las ciudades. Ese de edificios conceptualizados como objetos es algo importante porque entonces también en la era moderna se enfatiza mucho la importancia del edificio, del volumen, y se desprecia por mucho tiempo la importancia del espacio que queda entre estos volúmenes, que es justamente el espacio público. Es como ese espacio negativo, el espacio femenino sin importancia, un vacío, porque el edificio representa lo que tiene materialidad, pero el espacio público como un vacío parece inclusive de repente no tener importancia. Ok. Bueno, entonces vamos a brincar algunas observaciones después de este pequeño breviario histórico. Bueno, entonces, como ya pues, mencioné por ahí, acerca de la zonificación, de las tiendas departamentales, etcétera, y no únicamente en la historia, sino hoy día también, todos los espacios y lugares tienen género. Los espacios nunca, jamás de los nunca son inocentes. Los espacios chiquitos, medianos, grandes, etcétera, son un guión para la conducta de nosotros los seres humanos. Y también
pues señalan qué tan bienvenidos o restringidos estamos dentro de estos espacios. Porque son los espacios, obviamente, que es donde se desarrollan las relaciones sociales y son aquellas relaciones sociales que refuerzan las características del espacio y sus mensajes, pero también interactúan con aquellas características del espacio que a su vez refuerzan esas relaciones sociales. En otras palabras, los espacios siempre reflejan un sistema de poder. Siempre lo hacen, sean chiquitos, grandes, interiores, exteriores, etcétera, etcétera. Es un lenguaje que nos revela un sistema de poder. Como un ejemplo, nada más a veces les digo, la próxima vez que van en un salón de clases, nada más observen un poquitito dónde está el profesor, la profesora, dónde quedan sentados ustedes y cómo este simple arreglo de mobiliarios ya empieza a generar un sistema de poder. No únicamente que quién está en lo más alto porque está parado y otros están sentados, sino también quién puede ver a quién o quién puede ver a todos y quién puede ver nada más algunos cuantos. Bueno, todos los espacios funcionan de alguna forma así, establecen un sistema de poder. Entonces es importante entender esto cuando empezamos a observar las ciudades. Bueno, ya les comenté de la zonificación moderna de las ciudades, ¿sí? Como clasificación automática de los espacios por géneros. Les dije, en el sistema moderno, el espacio de trabajo se entendió como masculino, vaya, las zonas industriales, las oficinas, etcétera, se entendían como tal. Y para la mujer se entendió el espacio de hábitat. Y hay muchos teóricos de las ciudades que inclusive hablan de que los centros de las ciudades, donde están las oficinas y las instalaciones culturales, etcétera, son aquellos que tienen importancia, son relevantes por toda esa intelectualidad que están conteniendo. Mientras los suburbios han sido muy rechazados, han hablado muy mal de ellos, etcétera, etcétera, porque siempre los han querido etiquetar como espacios vacíos de significado. Son los espacios de lo femenino. Como dije anteriormente, y nuevamente, pues, ¿qué tan insignificante para todos nosotros ha sido nuestra casa? No es insignificante para nadie, ¿verdad? Es el espacio más importante en significado que tenemos en la vida. Quizá está en el suburbio, quizá está, pero no es insignificante. Pero bueno, el pensamiento moderno le asignó en la zonificación de la ciudad como el papel de lo más insignificante relacionado con lo femenino. Otra cosa también que es importante, de que ese es el hecho de habitar. No es que nada más sucede dentro de las cuatro paredes. El hecho de habitar se extiende más allá de las paredes, se extiende hacia el espacio público, hacia espacio urbano. Está adherido al espacio público. Están yuxtapuestos, conectados íntimamente. No hay límites externos. Bueno, acercando al caso que voy a presentar y regresando a Leslie Keynes Wiseman y al espacio público de la calle, ella dice eso. Los hombres están más en casa en los espacios públicos que las mujeres. Y ese viene de ahí. Es que hay una manera de diferenciar quién es sujeto y qué es un objeto. Viene de la historia, mucho por supuesto. El hombre suele ser un sujeto. Es quien actúa, quien piensa, quien tiene iniciativa, etc. Y el hombre
la mujer está pensado más como objeto. Su cuerpo es un objeto. Entonces, ¿qué sucede en el espacio público? El objeto es un instrumento. Quiere decir, no tiene personalidad, no tiene derechos, no opina, etcétera, etcétera. Vaya, el objeto se utiliza para algo. ¿Y quién utiliza el objeto? Pues el sujeto, ¿verdad? Entonces, claro, ese es un modelo patriarcal que viene ya históricamente relacionado con el espacio público y con otras cosas también. Entonces, quiere decir que, y se ve en este texto de John Berger, que él dice, men act and women appear. Quiere decir, los hombres actúan y las mujeres tienen apariencia, etcétera, etcétera. Pero como cuerpo que está entendido más como objeto, puede ser observado, puede ser tocado, etcétera, etcétera. Pues es finalmente más un objeto que un sujeto. Es vulnerable, por supuesto, porque como objeto no tiene esos límites, digamos, o no se piensa que tenga estos límites que lo protejan. Es un objeto vulnerable que no puede defenderse contra la invasión visual o física, etcétera, etcétera. Y pues está un poco alejado de la vida pública urbana libre, podríamos decir así. Vaya, yo creo que es algo que automáticamente aprendemos de cierta forma, porque generalmente a las mujeres les da un poco más de miedo estar en el espacio público, para que tener más cuidado, como estar más alerta en el espacio público. Justamente por ese carácter es algo que suele suceder de una manera automática. Bueno, entonces, la forma urbana controla el lugar del cuerpo femenino en ella. Les llaman geometrías de la opresión. La visibilidad, la iluminación, la vegetación, cuánta gente hay, etcétera, etcétera. El espacio habla mucho o permite o no permite ese tipo de encuentros entre los diferentes cuerpos. Vaya, observen los espacios públicos donde transitan. ¿Cómo están iluminados? ¿Cómo está la visibilidad? La vegetación genera barreras visuales, por ejemplo, que de repente permiten que algo puede suceder, que alguien ataca, etcétera, etcétera. El espacio mismo está dando indicios qué va a pasar con los cuerpos en ello. Le pedí a Laura que le echara un ojito a esta Carta Europea de las Mujeres y la Ciudad, bastante antigüita ya como pueden ver. Sin embargo, probablemente es, y lamentablemente, casi como la única iniciativa así formal que ha existido. Lo promovió el Consejo Europeo. Y la idea era tratar de ver cómo podríamos hacer una ciudad más equitativa, más segura, más que nada, pero también que pudiera ofrecer las mismas oportunidades a todos. Y entonces, la primera de las cosas habla de una ciudad flexible y multifuncional. Quiere decir que está criticando ese aspecto de la zonificación que les acababa de decir. Quiere decir una ciudad donde las cosas estarían mucho más mezclados para que, para las mujeres, por ejemplo, las cosas quedaran cerca de donde viven, que las trayectorias no fueran largas o trayectorias en transporte público tediosas y peligrosas, por ejemplo. Pero por otro lado, también una ciudad flexible, generado, permitiera, por ejemplo, que hubiera una mayor interacción entre los diferentes usuarios de los espacios, todos conociendo a todos,
o la mayoría por lo menos, lo que aumenta la sensación de seguridad en el espacio público. Distintas formas de vida. Realmente entender que no todos somos máquinas hechos con un molde, sino que entender que cada lugar, cada ciudad, etcétera, tiene sus particularidades. No hay una receta universalizada como tiene que ser una ciudad, un espacio público, sino que cada lugar es distinto y eso es lo que habría que entender. Obviamente, ese hace la tarea mucho más compleja, es obvio, pero pues esa sería una situación bastante favorable, entender cómo vivimos. Y después, pues sí, ya dije, mezclar las funciones sería muy, muy importante. Pero la casa, permite, voy a conectar mi cable. Perdón. El Carta Europea de las Mujeres y la Ciudad tiene varios temas, pero hay especialmente dos que me llaman la atención en este caso, en este contexto, que obviamente es la violencia de género y es la conectividad. Vamos a empezar por la conectividad. La conectividad, obviamente, de que cuando tenemos una posibilidad de accesar o conectarnos con las diferentes funciones esenciales de una ciudad, sea políticas económicas, laborales, etcétera, educativas, etcétera, tenemos obviamente mayor presencia y mayores derechos en la ciudad. No estamos aislados, sino podemos estar participando. Por eso la conectividad entre los diferentes espacios de las ciudades. Y bueno, y la violencia es lo que quiero entonces ya tocar acá específicamente, y las repercusiones de la violencia en el espacio público. Y ahí viene obviamente la equidad, pero también el derecho a la ciudad. Primero, como ya dije, si tenemos limitaciones para la movilidad, sea porque nada más dependemos de transporte público y bueno, que asaltan o que las rutas son muy largas y complicadas o que no están conectando los diferentes puntos de la ciudad tomando en cuenta las necesidades de la población, pues limita nuestras posibilidades de participación en diferentes cuestiones o uso de espacios. O que, pues, si, obviamente, si dependemos totalmente de transporte público, es que no podemos adquirir un automóvil, no lo podemos tener. Entonces, si tenemos la posibilidad de tener un automóvil, pues tenemos una mayor posibilidad de movilidad y mayores derechos sobre la ciudad, la verdad, por lo menos en esas ciudades que están diseñados para automóviles, como muchos todavía lo son. Entonces, sí, de ahí vienen restricciones para la vida misma, para la educación, para trabajar, etcétera, etcétera. También derecho al espacio público, obviamente. Nuevamente, ¿qué tan seguro es el espacio público? ¿Qué tan cerca está el parque, la plaza? ¿Qué se puede hacer en la calle? Si hay nuevos formatos de espacio público que nos permite salir allá afuera y participar en las actividades de la comunidad donde habitamos. Y finalmente, otra cosa que tiene que ver, y bueno, ese es algo muy, muy común, ¿verdad? Cuando ya sucede algo, en este caso, violencia de género contra las mujeres, entonces, bueno, se hace una transmisión y reproducción cultural de ideologías. Quiere decir de que quien sufre algo en el espacio público es que tiene la culpa, porque se vistió así, porque caminó así, porque estaba a esa hora, etcétera. Entonces podemos pensar, pues, a ver, ¿no sería más bien la situación ideal que tendríamos la educación de que tenemos que respetar a las otras personas como individuos y como personas, independientemente cómo se visten, a qué hora están en la calle, etcétera, etcétera? Pero todavía hoy se hace una victimización de las mujeres en el espacio, tienen la culpa. Y por eso sucede frecuentemente entonces que sus casos no están registrados oficialmente, por ejemplo, en las estadísticas.
Y claro, los hacen también víctimas potenciales, porque pues tienen la culpa. Pues yo qué, ¿no? Ese es muchas veces lo que también está reproduciendo estas cosas y limitando el uso de espacio público por las mujeres. Obviamente tienen miedo porque ya saben lo que puede pasar. Ok, entonces a la parte 3, que es el estudio de caso, como les mencioné, de Puebla, Tlaxcala, en el espacio público. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas en América Latina. El por qué este ha sido un tema difícil, especialmente en espacio público. Porque, y aunque las cosas suceden en la calle, en la plaza, etcétera, etcétera, aún así suelen ser tomados como cuestiones familiares, o por mucho todavía se toman como cuestiones familiares, aunque muchas veces quien agrede o acosa, etcétera, no es un familiar. Entonces, por eso es que no aparece tanto en las estadísticas y que tratar los casos como que no se toma con la misma seriedad justamente por esa razón. Eh, Otra cosa que especialmente se ha notado, por ejemplo, en los casos de las muertas de Juárez, es ese cambios en la figura del proveedor económico del hogar. Eh, Porque las mujeres sí están participando, obviamente, mucho más en la vida económica, en la vida laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ese genera obviamente un conflicto entre formas muy patriarcales, el de quien sostiene el hogar y la mujer que trabaja. Genera cierta agresión hacia la mujer que sale a la calle porque sale a trabajar, etcétera. Y eso es algo que se ha investigado en la frontera, especialmente con las mujeres que trabajan en las maquiladoras, ese tipo de fenómenos. De hecho, también sabemos, por ejemplo, que en los casos de mujeres, que su esposo está en los Estados Unidos, fue de migrante, y las mujeres necesitan más dinero para sostener su hogar, entonces van a trabajar, pero que no se atreven a confesar ni siquiera a la familia de su esposo que están trabajando, justamente porque es como una especie de, ¿cómo llamarle? Como desmeritar el rol de liderazgo del hombre en la familia si la mujer está trabajando. Por otro lado, yo creo que eso también lo vemos mucho, no nada más en violencia de género de hoy, quiere decir que violencia es normalizada, se vuelve como parte diaria. Tenemos tanto, ya no llama la atención, ya no. Y finalmente, pues ya sabemos, cuestión de las autoridades. ¿Protegen o son los agresores? Ya no se sabe, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Bueno, en la cultura, entonces, ¿qué pasa exactamente en la cultura mexicana? Bueno, lo que identifican los investigadores es que me encanta la marcha de las putas, ese ya es algo viejo, ¿verdad? Pero como me gusta mucho todo, cómo está presentado, pues está muy bien. Conceptos, se heredan cosas del régimen jurídico colonial y todavía están presentes y tienen influencia. Bueno, ya dije de lo patriarcal, obviamente, ¿no? Que se ve reflejado en esto. Después tenemos, obviamente, grupos étnicos y raciales, la mujer indígena, obviamente, está aún más como doblemente expuesta a una violencia en el espacio público, especialmente en una ciudad tan grande como Puebla. Y bueno, ya les comenté de la cuestión económica, nuevamente que aparece como parte de la cultura mexicana que está influyendo en cuestión de la violencia en el espacio público. Bueno,
Dije que las imágenes ya son un poco viejas, son antes de la pandemia. Pero bueno, de hecho, los primeros datos que tengo aquí, nada más para que puedan ver, como ven, es antes de la pandemia. Porque bueno, como dije, empezamos con esto, empecé con este en 2017, de hecho en junio del 2017 lo van a ver un poco más adelante. ¿Y por qué sucedió? Creo que es importante mencionar. No sé si los que son de Puebla se acuerdan, pero fue en ese verano, inicio de verano de 2017, que sucedieron dos cosas. Primero, hubo un asesinato, un feminicidio de una alumna de la UPAEP en un taxi, por ahí por Agua Azul, me acuerdo, ¿sí? Y unas semanas después había otro de una maestra, creo que era de primaria, no me acuerdo en qué zona de Puebla. Y como que de repente a través de periódicos locales salieron como al conocimiento de público. Eso no quiere decir que no hubiera habido violencia antes, por supuesto que sí, pero este surgió. ¿Y por qué surgió? Posiblemente porque en la primavera anterior había surgido el movimiento Me Too. Entonces, obviamente, Me Too estaba mucho en la prensa y después tenemos estas dos cosas. Entonces, de repente sale a la vista del público esto. Y es cuando empezamos a hacer esto, yo con algunos becarios. Y entonces lo primero que nos damos cuenta, por cierto, es que, y en transcurso de los siguientes meses, etcétera, es que hay una diferencia muy grande entre lo que se registra en feminicidios, en los registros oficiales, las estadísticas oficiales, contra lo que registran los periódicos. Entonces empezamos a seguir los periódicos en cuestión de los casos, dónde sucede, a quién sucede, etcétera, etcétera. Empezar a mapear qué empieza a pasar con todo esto. Bueno, estos son de INEGI, estos que números que tenemos aquí en 2018, pero pueden ver que realmente de la experiencia de las mujeres del espacio público, 86.5%, denunció acuso de el total de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de agresión. Creo que son porcentajes bastante altos en el 2018. Ok. Bueno, algunos datos de Puebla, como ven, 2015 son mucho previos de la pandemia. Estos son oficiales, todavía vienen muy atrasados, pero lo que me interesa señalar en mi cuestionamiento de los movimientos feministas en Puebla o de mujeres contra violencia en Puebla, era acerca de estos anuncios de Club de Rotarios que vemos aquí. Ok, es una reacción, obviamente, ok, muy válido ante el fenómeno, pero surge la pregunta entonces. Las organizaciones preguntan, a ver, ¿por qué? ¿Por qué la mujer tiene que caminar en cierto lado de la calle, etcétera, etcétera? Vaya, ¿por qué no la sociedad aprenda a comportarse de cierta forma antiviolenta? ¿Por qué se le tiene que instruir la mitad de la población de tener cierto tipo de conducta en el espacio público para que la otra mitad no lo esté acosando o tocando, lo que sea? Vaya, es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer eso? Bueno, los tipos de acoso, se identifica 4 en México. Si vamos a los Estados Unidos bueno, no tanto, pero en Europa, por ejemplo, suele que sean nada más 3, pero en México, pues sí, se identifican 4.
en espacio privado, ya saben, el protocolo de género que hay en la UDLA, pues también menciona de estos, entonces, bueno, no creo que haya mayor necesidad de estarlos explicando. Todos ya conocen todo esto, en realidad. Sin embargo, sí hay uno que en la siguiente quisiera señalar, que es el crimen organizado y trata de personas en Puebla. Porque aunque quizás no estamos muy conscientes de eso, pero como se dice ahí, de la trata transnacional de personas por crimen organizado, 80% pasa por el corredor urbano Pueblo-Tlaxcala. Ese es como un nodo, ¿ok? Y es como una especie de categoría de violencia de género invisibilizado, eh, que es difícil de explorar, que es difícil de ver, etcétera, pero que es grave. En ese nodo que tenemos, ahí vemos, por supuesto que son mucho anteriores de la pandemia, eran los últimos que se podía adquirir en el 2017, cuando empezamos esto. En cuestiones, pero sí es una cuestión importante en cuestión de violencia de género en el espacio público, de hecho, lo que sucede con la mujer migrante. Y bueno, finalmente los feminicidios, entonces, estos todavía son datos previos a lo que es la pandemia. Pero entonces, pues empiezan a surgir las protestas, la conciencia, aparecen los periódicos, etcétera, etcétera. Y entonces, ok, más números todavía que tenemos acá. Eh, por ejemplo, algo así como ejemplo, nada más 2013, 2015, de 200 a 230 casos en ese intervalo nada más, según registros periodísticos, en los oficiales hay mucho menos, pues es una cantidad enorme, yo diría, que obviamente que no debería suceder. Y el incremento 208% en Puebla en estos 2 años. Ok, bueno. Entonces, estos son los resultados de lo que finalmente encontramos. El primer mapa con todas estas manchas rojas, naranjas, etcétera, hablan de las zonas más marginadas de la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala. Obviamente el rojo es lo más grave, más profunda pobreza, y naranja más o menos, y después hay una naranja más claro, pues igualmente es una marginación media, ¿okay? Y blanco en la zona donde no se identifica tanta marginación. Nada más hay para empezar a comparar con después de lo que vemos. Entonces, lo que vemos aquí junto, ese ya es un mapa que estamos desarrollando año tras año. Entonces, pueden ver de esto, de hecho, feminicidios desde 2016, lo que pudimos encontrar. Ahí van con colorcitos de estas mujercitas que están allá ubicadas en la zona metropolitana de Puebla. A ver si puedo mover. Ay, no quería. Okay, ahí está. Ok, ahí ven. Es que quiero moverme para que yo también vea. Ok, ahí está. Ahí está la zona metropolitana. La zona que es más gris, más oscuro, es lo que pertenece a Tlaxcala. Y la zona más clara es lo que es Puebla, Cholulas, como pueden ver, hasta San Martín Texmelucan. Ahí está la carretera México-Puebla, que es la línea punteada más gruesa. La otra rojita, pues es el federal, Puebla, México, y después está la zona industrial, ahí se ven las figuritas de las fabriquitas. Entonces, ahí podemos identificar dónde se concentran los feminicidios, cada uno de los feminicidios que hemos o que identificamos en las notas periodísticas. Ahí están. Primero, la ruedita que ve ahí, como pueden ver, bueno, simplemente identifica, quisimos saber eh, eh, en el espacio público únicamente
quién es el agresor en cuestión de feminicidio. Entonces vemos que, claro, el primero es el compañero, el esposo, etcétera, pero en el segundo lugar es alguien desconocido, el 32.5%, ni sabemos quién es. ¿Okay? Y después vienen viene la violación, etcétera, etcétera. Pero simplemente lo que llama la atención es de que un porcentaje tan grande es de un agresor desconocido en el espacio público. Ok. Bueno, entonces en estos mapas es un poco más chiquito, es Puebla, Cholula, bueno, casi Puebla prácticamente. Y en el primer mapa, al lado izquierdo, todas estas rayas de colores son las rutas de transporte público de Puebla, todos. Y entonces las manchas rojas corresponden a las zonas donde más coincidencia tenemos de feminicidios en el territorio poblano. Entonces podemos ver, por ejemplo, que allá arriba primero, en la zona industrial, tenemos dos manchas rojas bastante importantes y después abajo, donde se une mucho es todo lo que viene del centro histórico para abajo hacia lo que es la ciudad universitaria de la UAP. Ese es la mancha. Y después, en el otro, lo que quisimos ver es que el diferenciar, digamos, como pueden ver, están las manchas rojas nuevamente, las concentraciones de feminicidios, pero después vemos que las manchas amarillas son unidades habitacionales en esta zona, vaya, donde se ubican, comparado con las zonas de mayores concentraciones de feminicidios. Las manchas azules es la universidad, es la UAP. En el centro histórico ahí vemos lo que sería la zona de Carolino, está fuera de una mancha roja, pero después vemos la zona de Ciudad Universitaria y después el verde es la zona industrial. Entonces, vemos ciertas coincidencias entre especialmente justamente el CEU y lo que es la zona industrial y obviamente el centro histórico. Lo que podemos saber aquí, lo que sí observamos ya en las notas era de que específicamente en la zona de la ciudad universitaria, el agresor, el feminicida, con mucha frecuencia es el novio. Saliendo la chica de las clases de ciudad universitaria en la proximidad, sucede el hecho catastrófico, ¿verdad? Vaya, no es un desconocido que ataca, es el novio que es el atacante. Ese se observa claramente como el patrón en lo que es en cercanía de CEU. Sin embargo, por ejemplo, ¿por qué en el centro histórico o en esa parte sur poniente del centro histórico? ¿Qué es lo que lo hace crítico en este sentido? Vaya, ese es un tema de investigación, realmente, vea, ¿qué tiene esa parte? El espacio público, desde sus funciones, negocios, quién vive, etc. ¿Qué está pasando ahí que lo hace tan vulnerable? Y después, obviamente, arriba, en la zona industrial, una de las causas, podemos especular, es que, claro, las mujeres que van a trabajar utilizan transporte público, muchas están en trabajos en el tercer turno, en el segundo turno, tienen que viajar ya cuando es oscuro, etcétera, y el contexto es inseguro de cierta forma. ¿Qué otros factores hay? Pues no, es otro tema que habría que investigar. Encontré una investigación acerca de esto, especulaciones, que podría tener algo que ver con un fenómeno similar que tenemos con los muertos de Juárez, pero eso no es ninguna confirmación, es como una especulación que salió en esa investigación, que obviamente sería un tema que habría que
Habría que investigar exactamente. ¿Y por qué en esta parte específica de lo que es la zona industrial, que es la zona de mayor vulnerabilidad? Ok, y acá lo que vemos todavía es que exploramos muchas cosas. Aquí están otra vez las manchas rojas de los feminicidios. Entonces vimos, bueno, las mujeres tienen que hacer trayectorias, llevar niños a la escuela, traerlas a la escuela, tienen que ir a la clínica, al mercado, a supermercado, etcétera. Entonces ver eh, qué coincidencias hay. En ese sentido, como pueden ver, parece que esas trayectorias no son tan críticas en ese sentido, porque la mayoría de los sitios importantes de estos, los puntos, están fuera de las zonas críticas. Entonces parece que ahí sí no encontramos tanta coincidencia. Ok, estos son números, entonces. Primero, aquí está por año, bueno, 2023 no está registrado, pero aquí podemos ver cómo viene el número de feminicidios en Puebla, Tlaxcala, año por año. Vemos obviamente el efecto de pandemia, es obvio aquí en 2020, 2021, obvio, no hay mucha vida en el espacio público, pero ya en el 2022, cuando el espacio público está libre otra vez, aumenta la cantidad de incidentes. Y después lo mismo, lo que hicimos era mes por mes. Vamos a seguir, ese es primero 2017, se ve cuando empezamos, en junio. Entonces, vemos cuáles son los meses más peligrosos. Entonces, en 2017 encontramos de que, por ejemplo, aquí, en septiembre y octubre, ¿por qué suceden estos picos? Otro tema que había que explorar. En 2018, como pueden ver, otra vez, tenemos aquí picos en el principio del año y otra vez septiembre y octubre. ¿Por qué sucede? Pues no, digo, es un tema de investigación, no lo sabemos, pero eso es lo que sucede. En 2019, otra vez, como pueden ver inclusive el febrero y marzo, marzo empieza a figurar mucho. Ahorita les digo una de las especulaciones que tenemos. Y otra vez, bueno, septiembre, aquí octubre sí está un poco más tranquilo. En 2022, pues, perdón, 2020, que estamos en pandemia, entonces, y otra vez febrero, el principio del año, aún así, marca un aumento y después baja otra vez. 2021, todavía estamos en pandemia, pero yo creo que ya se refleja el cansancio de estar encerradas, la gente sale a la calle y entonces, y otra vez el fenómeno de principio de año. Hay aquí una cosa que salió en algunas especulaciones, que es el papel del mes de marzo, el día de 8, que curiosamente encontramos que justamente posterior al 8 de marzo, hay cierto aumento, y el 8 de marzo es cuando es el Día Internacional de la Mujer. Entonces ya ven que hay muchos eventos y ya está mucho en los medios de comunicación. Entonces, si hay algún tipo de reacción a eso, podría ser, es una especulación, porque aparecen muchos inmediatamente después de 8 de marzo. Pero bueno, parece que principio de año siempre es crítico, se tranquiliza. Septiembre parece que siempre es un poco complicado como mes. ¿Por qué lo es? Digo, no lo sabemos. Y este es el 22, que es el último, que el principio de año pues estaba más tranquilo, pero nuevamente, bueno, aquí octubre otra vez presenta un pico.
en cuestión de feminicidios en Puebla. Algunas observaciones, entonces. Sí vemos un incremento de violencia de género en el espacio público. Hay muchas razones que habría que buscar, desde crimen organizado, desde migración, desde muchas cosas, por supuesto, que influyen en eso, que sería un tema de seguir investigando. Incremento de feminicidios, sí. Aquí hay una cosa que es preocupante. Antes de la pandemia, el grupo etaria de que mayor era ser víctima de feminicidio era el grupo de 20 a 30 años. Eran las mujeres de este grupo. Ahora, después de la pandemia, de repente empieza a perfilar el aumento de víctimas muy jóvenes, entre 10 y 20. Hay muchísimas niñas de 12, 13, 14 años, que la pregunta es, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Porque es un cambio dramático, drástico, triste. ¿Por qué les pasa esto a las niñas tan chiquitas? Y bueno, eso de que evidentemente encontramos un punto máximo en ciertos meses, como vimos en la presentación, que igualmente pues no sabemos por qué sucede, y sería, yo creo que muy importante saber qué es lo que motiva que aumenta la violencia en el espacio público, porque hemos descartado todo lo que es violencia intrafamiliar. Son puros casos en el espacio público que hemos registrado. Entonces, ¿por qué en esos meses? ¿Qué es lo que está sucediendo específicamente? Y bueno, como decimos, claro, todo esto que vemos nuevamente finalmente repercute a lo que son los derechos de la mujer a la ciudad, o derechos de cualquier ciudadano, de hecho. Están limitados por todo tipo de violencia. La participación política, económica, educación, etcétera, participación en la cultura, está limitado por estos fenómenos. La vida social, etcétera. Es una restricción. Okay. Y bueno, y pues acordar de eso, que finalmente todo tiene que ver con una cultura de poder, cómo se está formando, hacia dónde se está yendo, etcétera, etcétera, pues tiene que ver con la violencia en el espacio público. No únicamente violencia de género, todo tipo de violencia en el espacio público. Y bueno, yo creo que serían como buenos deseos de que todas las mujeres podríamos tener una confianza plena de transitar en un espacio público sin tener temor a nada, que hubiera una cultura de respeto. Eso es lo que dicen las organizaciones de mujeres en Puebla. Habría que comprobarlo, pero dicen ellos que una guerra contra las mujeres en ciertos sectores de la sociedad, que un odio de género, no sé si se puede comprobar, etcétera, en qué lo fundamentan, etcétera, pero eso es lo que ellos están diciendo. Sería cuestión de investigar cómo está este asunto. El espacio público, pues sí, muchas veces justamente por esta relación sujeto-objeto. Objeto es una bastión para defender los valores tradicionales, que sería bueno de discutir y poder cambiar, por supuesto. Y bueno, cuerpos vulnerables, y especialmente llamando la atención, digo, de las niñas, bueno, niños también, adolescentes, etcétera, transmigrantes, etcétera, trabajadoras, eh, el, el, sus derechos a la ciudad, sus derechos a un tránsito seguro dentro de la ciudad, del espacio público. Creo que sería lo que tendríamos que estudiar, tendríamos que proponer y tenerlo presente en lo que es la política pública de la ciudad. Y gracias. Esa era mi presentación. Muchas gracias, Anne, por compartirnos pues muchos años también de investigación, ¿no? Que
que se tratan de sintetizar en algunos minutos, pero que sin duda dejan ahí como muchas cosas para pensar. Me llamaba mucho la atención ahora que veía la imagen que compartiste de Galerías Lafayette. Esto que justo en la cátedra del año pasado vimos sobre cómo se representan los cuerpos de las mujeres en partes, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención estas piernas, ¿no? Sin cabeza. Ujú, Y, el año pasado la colega que estuvo de la Universidad de Barcelona nos mostraba un montón de imágenes, ¿no? De la publicidad donde las mujeres siempre estamos representadas en partes, ¿no? ujú, Y era también, recuerdo mucho cuando en la glorieta las mujeres que luchan todos los días en la Ciudad de México, en la ex glorieta de Colón, ¿no? Lo que querían poner era la cabeza de una mujer, ¿no? sí. Entonces es una cosa como que se desliza, pero que podemos ver eh, de pronto ahí, ¿no? Como que no hay filtro y aparece. Tenemos algunas preguntas, Anne, pero Sí. me gustaría nada más como, y que justo cuando platicamos sobre la cátedra, sobre la charla tuya en el ciclo, era como visibilizar estos cruces de la violencia de género con otras, ¿no? Con otras condiciones que atraviesan a las mujeres. Estas menciones que hacías sobre la posibilidad de tener o no auto, ¿no? Que hace totalmente la diferencia en cómo experimentas la ciudad, ¿no? O sea, no sé, platicábamos de las mujeres que trabajan en esta zona entre Puebla y Tlaxcala, ¿no? Que seguramente tienen que llegar a las 5 de la mañana en el transporte público, y luego los y las niñas, ¿no? Que ahora que entraron a clase, yo estaba en la calle el lunes y veía cómo las mamás tienen que bajar corriendo con los niños, ¿no? Van jaloneándoles, ya les pegaron, ya se estrellaron en el poste, o sea, como un montón de cosas que uno no percibe por ciertas condiciones que nos van haciendo menos vulnerables, ¿no? Entonces, justamente creo que a mí me gustaría como llamar la atención en eso, como en pensar justo, ¿no? Como esas condiciones de clase también te hacen más vulnerables. Y lo que mencionaba sobre CEU, que me parece muy importante, ¿no? Que aparecen como los primeros agresores, personas conocidas, Sí. que creo que esa es una cosa que no podemos dejar de mencionar por tratar de no normalizar la violencia en el noviazgo, sobre todo Ujú, cuando nuestro público es tan joven y que yo creo que están menos enganchadas las relaciones en la idea de que el amor duele, ¿no? O sea, si el amor duele, red flag, como dicen, ¿no? O sea, hay que empezar a reconocer ahí porque eh, siempre hay que estar atentas, ¿no? A que el agresor puede estar ahí, ¿no? Juntito a nosotras y que darnos cuenta no es tan sencillo, pues, ¿no? Y que hay muchas condiciones que hacen que no podamos salir de los círculos de violencia, pero que sí. lo podemos tener enfrente y que eso es muy importante, sobre todo en el inicio de las relaciones, ¿no? Así es. Entonces, bueno, nada más quería como retomar eso, sobre todo porque uno de los propósitos de la cátedra no solo es darles herramientas metodológicas y teóricas para pensar y tal, sino también como un recurso para vivir, ¿no? De otra manera nuestras relaciones, no solo de género, sino también de clase, de edad, de origen, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las mujeres con algún tipo de discapacidad, o sea, la Sí. ciudad es inhabitable, pues, ¿no? Porque pues no hay forma, o sea, las calles están chuecas, no hay banquetas, hay postes en los canales para guía, ¿no? Los sonidos, o sea, creo que en ese sentido el campus es una burbuja, ¿no? Lo Ujú, hemos dicho muchas sí. veces, em, pero bueno, como nuevamente insistir en que cuando hablamos de género en la cátedra y no sé, en el doctorado, ¿no? En muchos espacios académicos, sí es importante como recuperar esas otras
capas que nos van o desprotegiendo, ¿no? O protegiendo y que no sean. Y seguramente por ahí tienen un dato. Yo sé que en la Ciudad de México un porcentaje muy bajo de personas tienen coche, aún con el trafiquerio espantoso, ¿no? Pero no sé, debe ser no sé, 10%, 20%, es súper bajito y el resto, pues tiene que transportarse en un servicio público pésimo, ¿no? Y violento, etcétera. Entonces, bueno, nada más quería como apuntar eso para retomar. Em, bueno, hay una pregunta que tiene que ver si conoces, que hace Gustavo, sobre si tienes alguna referencia o alguna información sobre políticas o acciones que se hayan implementado en otros países para hacer la ciudad un espacio más seguro y que hayan sido exitosas, ¿no? Pues positivas. Y Ujú. creo que la otra parte, Ana, es si esto es posible implementarlas en México. Sí, no me acuerdo ahorita porque sí hay, donde hay como intento de implementar justamente el Carta Europea de Mujeres y Ciudad. Efectivamente, qué tan exitosos hayan sido, no tengo dato, pero sí hay. Pero así como bien como eje importante en la planeación, no creo que en algún lado se haya tratado de aplicar, porque es muy complejo. Esa ciudad flexible que menciona esa carta implicaría prácticamente como deshacer la ciudad. Sí, ese es primero. Y después, si se lograra de reorganizar de esta forma, viene el problema administrativo, porque obviamente la contraparte es que sería administrativa muy fragmentada. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo para no perder, digamos, vamos a llamarle control administrativo de todo esto? Pero tiene muchos cuestionamientos, ¿sí? Otras cosas que obviamente, detalles que menciona, que habla de visibilidad, que habla de iluminación, habla de cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, pues sí, obviamente que sí se ha aplicado en diferentes ciudades en general, para mejorar la seguridad, porque no es seguridad únicamente para mujeres, para todo mundo. Vaya, sí se ha hecho, pero ya como una escala grande, no conozco que se haya podido hacer o que se haya intentado hacer. Yo creo que es un proyecto que todavía necesita ser resuelto. Mm, Bueno, no hay. En México, de hecho, México es muy curioso, yo creo. Eh, Estoy pensando mucho en Cholula, mm, ¿verdad? Porque Cholula, de cierta forma, porque está dividido en sus barrios, ya tiene una estructura celular, ya lo tiene por naturaleza, ¿sí? Eh, entonces, ya existiendo una estructura de esta forma, creo que mm. en Ciudad de Puebla lo veo más difícil, pero en Cholula sí. De hecho, yo creo que quizá instintivamente algo de ese existe. Últimamente me ha tocado con taxistas, es muy raro, pero es taxistas que he venido de mi casa, su casa al campus. Entonces, en la misma semana, tres taxistas me dicen lo mismo. Me dicen, pues me gusta venir aquí a Cholula, porque aquí todo es tan tranquilo y tan seguro. Una era taxista mujer y entonces me dice, si hay un problema, tengo problema, siempre encuentro vecinos que me vienen a auxiliar, ¿verdad? Que habla de como esa cohesión, digamos, celular que tiene.
por la estructura barrial que tiene. Eh, es que sí, hay cierto nivel de cuidado entre las personas, lo hay. Entonces, quizás sería una excepción donde sí podía ser posible. En una ciudad grande como Puebla, ya lo veo mucho más difícil. Y fíjate, Anne, que lo que dices creo que también rebota en una cosa que como vecinos y vecinas de Cholula, ¿no? Como al estar el campus en San Andrés, a veces perdemos de vista y es nuestro papel ahí como agentes o de seguridad, ¿no? O de ¿Mm? riesgo. Y Sí, creo que sí, lo que dices es muy importante porque a veces no comprendemos bien la dinámica ritual, ¿no? O social de San Pedro y San Andrés y a veces nos irrumpe, entre comillas, ¿no? Una calle cerrada por acá, otra calle cerrada, una lona, ¿no? Un bote y entonces ya está el bautizo, la sí, boda, la fiesta patronal y de sí, pronto nos genera molestia, ¿no? Porque tenemos que sí, llegar a clase, porque ya se nos hizo tarde, pero creo que es muy importante lo que estás mencionando porque también habitamos un espacio, nuestros y nuestras estudiantes de manera eh, temporal, ¿no? Bueno, mucha gente se queda, pero creo que eso es importante, como también como habitantes temporales o no de un espacio como Cholula, que con lo que estás diciendo me parece excepcional, ¿no? Que sea esa unidad la que podría permitir el modelo ideal de ciudad, que se está sí, pensando en otro mundo, ¿no? Como el norte global y que sea nuestro espacio el que tú como arquitecta ves, ¿no? Que tiene el potencial de ser el espacio donde eso podría ser viable y ninguna ciudad sí. grandota, ¿no? Sí, Pero, no, es que es difícil. y el papel que tenemos ahí me parece fundamental como también para generar una relación mucho más de reconocimiento y de respeto a lo que sucede en los barrios, ¿no? Sí, Porque pues ahí estamos, llegamos, ¿no? Nosotras y quienes estamos aquí no llegamos cuando llegamos, pero llegamos y creo que también en estas experiencias no gratas en nuestra historia como campus, el vínculo con los barrios ha sido muy importante. Entonces me parece muy importante la mención que haces y se vincula con la última pregunta que te voy a hacer, Ale, órale, pues. que es de Malu, porque, y ya lo hemos platicado, sobre todo en el caso de Cacalotepec, ¿no? Como arquitecta, Anne, ¿se puede sostener así como pareciera, incluso por muchos feminismos, la oposición entre el espacio doméstico y el espacio privado? O de pronto, y justo pensaba ahorita en Cholula, ¿no? Ellos sacan la fiesta a la calle y a Ujú, nosotros nos parece así como, no, porque yo tenía que pasar y esto es de todos. Y de pronto, pues la fiesta es de todos también y entonces voy a cerrar la calle. Lo que pasa es que no nos invitan a veces, ¿no? sí. Eh, pero ¿qué piensas tú como arquitecta y pensando un poco, cruzando con la cuestión de género, esta oposición sobre el espacio público y el espacio doméstico? Sí, híjole, pues es que sí es cierto, vaya, que el espacio privado se extiende, que empieza a apropiarse del espacio público, pues sí, es un obstáculo, obviamente, para tránsito, lo que sea, que no sé qué, ya que estamos muy acostumbrados ya en nuestra cultura contemporánea que todo tiene que ser inmediato, rápido, etcétera, ¿sí? Eh, eh, por otro lado, creo que las cosas que puedan generar viscosidades sociales son importantes. Me gusta el término de viscosidades sociales, porque esos son aquellos justamente que nos permiten defender el territorio, defender la seguridad, defender la pertenencia. Entonces hay como una situación contradictoria. A veces, inclusive, pues he pensado, bueno, podría ser interesante que las ciudades o bueno,
Las zonas urbanas intencionalmente podrían dejar o diseñar intersticios donde la vida privada podría extender y apropiarse. Y bueno, facilitar un poco el transporte, lo que sea, bueno, no sé exactamente cómo, pero que hubiera esa flexibilidad, porque definitivamente por nuestro bienestar, conservar y cuidar la viscosidad social definitivamente es muy importante. Y más para si tenemos, digamos, poblaciones, comunidades con características propias, que nos adoptan como parte de su estructura muy amablemente, que puedan conservar eso, porque esa es una fuerza que tienen. ¿Sí? No fuerza únicamente social, también fuerza medioambiental, porque cuidan el agua, porque cuidan la vegetación, que cuidan el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene múltiples beneficios que se conserve ese concepto. Entonces, sí, quizá lo que es diseño urbano, vamos a llamarlo así, debería buscar alternativas espaciales para permitir esa expansión. Pero claro, no se hace como sea. Quiere decir, no nada más que hay les dejo un terrenito para que se expanden. Claro. No es tan simple, porque vienen justamente el estudio, como dice la carta de mujeres, de modo de vida, de la Exacto. cultura local, vaya, ¿dónde tiene esa tendencia o dirección de expandirse? Habría que entender cómo vive la gente para empezar, para ver, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque lo que hace, y todavía el diseño urbano suele ser completamente mecánico. Vaya, trabaja en metros cuadrados y polígonos y por allá, por acá, etcétera, y aquí circulamos, pero nunca considera el modo de vida, jamás lo estudia. Y Ana, bueno, justo esto que respondes, hay varias más preguntas, ¿no? Pero creo que responde dos, ¿no? Una, ¿qué hacemos, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres indígenas, pues, ¿no? Que justo en otro foro que teníamos, pues ellas también viven muchas violencias. Y creo que esto que dices, ¿no? Entender que nuestra forma de vida no es ni la única, ni la mejor, ¿no? Ni la más terminada, ni la más competente, sino que también pues necesitamos mirar otros modos de vida para poder ver cómo co-construir una posibilidad de existencia que cada vez parece ser menos posible y que también ayuda a responder a quienes dicen, bueno, como mujeres, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos para que nuestra voz se escuche en el espacio público? Y creo que lo que tú nos has mostrado, Yane, sirve mucho también para que como científicas y científicos sociales nos acerquemos a otras disciplinas, ¿no? Porque, bueno, ustedes son expertas en el espacio y también hay muchas cosas que otras disciplinas, ¿no? O sea, tenemos estudiantes de derecho, de ciencia política, de psicología, antropología, bueno, todos los de la escuela y creo que escucharte como arquitecta nos nutre mucho la forma en que pensamos el espacio, o como decías, desde cómo entramos al salón y la posición de poder que quienes impartimos clase tenemos, ¿no? Por el simple hecho de poder ver a todo mundo, que me parece que esto es muy importante también para reconstruir espacialmente nuestra propia universidad, ¿no? Como sujetos que estamos ahí cohabitando. Entonces, Anne, pues de verdad, muchísimas gracias. Siempre es muy nutritivo escucharte. Generas como mucha inquietud, ¿no? Creo que eso es lo interesante de hablar con gente que es creativa, pues, ¿no? Y que además es sensible, porque eso para mí, en tu caso, es un rasgo muy importante y que es como tu gran motor, pues, ¿no? Pues sí. Y muchas gracias, Anne. Voy a dar dos anuncios parroquiales con los que Muy cerramos bien. generalmente. El primero de ellos es que hemos pospuesto la charla de Micaela Drullar al 15 de noviembre porque queremos que Micaela esté en el campus y bueno, esta semana había muchos factores que hacían complicado que estuviera. Y la otra
es que la próxima sesión de la cátedra va a ser en el campus y van a estar las colegas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM presentando, vamos a tener un conversatorio con 3 de las editoras del Antimanual de la Lengua Española para un lenguaje no sexista. Entonces creo que va a ser muy importante también, ¿no? Porque pues a mucha gente le da escozor hablar de lenguaje no sexista y nos imaginamos cosas que no necesariamente son así. Entonces, la próxima semana vamos a estar en el campus y vamos a transmitir de ahí en vivo y luego el 15 de noviembre tendremos a Micaela Drullar. Hicimos ahí un enroque y por eso es tan importante que Anne nos haya apoyado el día de hoy. Entonces, bueno, les agradecemos mucho. Anne, muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto para escucharnos pronto. Y bueno, a quienes nos acompañaron en las redes de la universidad, también muchas gracias. Nos vemos de aquí 8 días y pues gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación.